Mi nombre es Lluís Pons, soy director médico del Laboratorio de Diagnóstico del DINE Patología y en nombre del laboratorio, primero que nada, agradecer a la organización la posibilidad que nos ha brindado de poder participar y colaborar en el foro. Mi charla versa sobre medidas preventivas y sistemas de diagnóstico rápido para festivales y eventos culturales frente al COVID-19. Permítame primero que presente quiénes somos, qué es lo que hacemos, para contextualizarnos en el foro. Somos un laboratorio que estamos en Cataluña. Nuestra zona de influencia es sobre todo en Tarragona, sur de Tarragona, toda la provincia de Lérida y el sur de Barcelona. Estas son algunas imágenes para ilustrar cómo trabajamos, algunas de las dependencias o de las salas de nuestro laboratorio. Y por una parte comentarles, lo curioso es que ya aún en el siglo XXI, utilizamos las mismas técnicas que Ramón y Cajal, eso sí, con maquinaria un poco más moderna, pero el principio es el mismo y a la vez lo compaginamos con la última tecnología, sobre todo en biología molecular, basada en el diagnóstico a través de ADN y ARN. Nuestra principal actividad es el diagnóstico del cáncer. Somos un laboratorio de anatomía patológica o de patología, pero entre otras inquietudes también tenemos una vertiente en la formación, en jornadas. Aquí tienen unas imágenes de las 3 últimas jornadas que hemos realizado, en las que, tanto en la del 2016, 2018 como 2020, había ponencias estrellas en las que se hablaba de diagnóstico molecular, ya sea de agentes patógenos, de marcadores genéticos oncológicos o, sobre todo en la última, que justo tenía que ser el 11 de marzo del 2020, sobre diagnóstico de gérmenes de enfermedades de transmisión sexual a través de la biología molecular. Les digo que era el 11 de marzo, pero justo por esas fechas ocurrió lo que todos sabemos, la incursión en nuestras vidas del coronavirus, el confinamiento. Como a todos, eso nos hizo dar un parón muy importante y un replanteamiento de nuestra actividad, el cual nos sirvió para aprovechar y readaptar nuestras sondas y toda nuestra maquinaria y tecnología de biología molecular para el diagnóstico del COVID. Un breve resumen de lo que ya todos nosotros sabemos, la evolución de la enfermedad. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes están en la fase de infección asintomática, pasan el proceso infeccioso o el proceso patológico sin síntomas. Un tanto por ciento menor pasaría por la enfermedad leve, bajando ya a la enfermedad grave que necesita de ingreso en hospital, los que desafortunadamente tienen que ingresar en UCI y los que acaban siendo exitus. De todas formas, este panel, que es del principio, sobre todo de la primera época, del primer confinamiento, cambia y a medida que avanzamos vemos que este grupo cada vez es mayor porque gracias a las técnicas de diagnóstico se diagnostican más pacientes asintomáticos que podemos detectar gracias a ellas. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer para el diagnóstico del COVID, del SARS-CoV-2 o la enfermedad del COVID-19? En estos momentos en el laboratorio ofrecemos el diagnóstico por la famosa PCR a tiempo real. Tenemos 2 líneas de diagnóstico, la de diagnóstico de PCR en 4 horas o la de diagnóstico en 24 horas. Realizamos el test serológico con test rápido de anticuerpos. También realizamos el test de detección rápida de antígenos nasales para SARS-CoV-2 y, entre otras técnicas de PCR, tenemos el diagnóstico de PCR a tiempo real dual, que discierne entre SARS-CoV-2 y flu-A o B, es decir, la gripe estacional. Como ustedes saben, la clínica o los síntomas de la gripe son muy confusos con los del COVID. Ahora estamos en época de gripe estacional y a nivel clínico, a nivel médico, puede ser de interés poder diferenciar si un paciente tiene clínica por SARS-CoV-2 o por gripe. También con la línea de diagnóstico PCR a 4 horas y a 24 horas. Y por último, igual que podemos disponer del test de detección rápida de antígenos nasales, también disponemos del test de detección rápida de antígenos nasales dual para discernir entre SARS-CoV-2 y flu-AB. Bien, estos somos nosotros, esto es lo que hacemos. Luego, respecto a las medidas preventivas, yo como médico y director de un laboratorio poca cosa les puedo decir. Entre ustedes en el foro hay gente más experta que yo que les pueda hablar al respecto. Están las medidas del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales. Está también
las medidas de reducción de contagio por el coronavirus de SARS-CoV-2 por el Ministerio, con la ayuda y supervisión de COMOS, así como las normas implantadas, que se van a implantar recientemente por ISO, para reducir el contagio de COVID-19 en la industria del turismo. Pero sí que, como laboratorio, y aquí volvemos a la diapositiva anterior, sí que hay algunos puntos que sí pueden ser de ayuda, ya no preventivos, sino los de diagnóstico rápido, y es en estos en los que voy a desarrollar mi charla. De los que les he comentado anteriormente, podrían ser de ayuda para eventos culturales, para eventos artísticos o de patrimonio, la PCR para diagnóstico de SARS-CoV-2 en la línea de diagnóstico rápido, la de las 4 horas, el test serológico, el test rápido de anticuerpos, que le vamos a denominar TSR, y el test de detección rápida de antígenos nasales para SARS-CoV-2, TAR, que es el que hemos estado practicando con los participantes del foro durante estos días. Vamos a hacer, para poder entender cuál es la utilidad, de qué manera nos puede ayudar, quizás lo mejor es entender cada técnica, qué es lo que hace y cuál es su principio. Estos días, mientras íbamos testeando a los participantes, me iban haciendo preguntas y por qué era una PCR y esto qué sensibilidad tiene y qué utilidad. Eran preguntas fáciles de hacer pero complejas de responder y les decía, mejor esperemos a la charla, si pueden atenderla y así les explico. Miren, en este gráfico tenemos de forma muy simplificada lo que sería el coronavirus. El coronavirus tiene en el centro su material genético, que en este caso es ARN, y que está envuelto por una cápsula. En la superficie de esta cápsula tenemos unas proteínas que se llaman antígenos. Estos antígenos pueden estar o bien en la cápsula del virus o también pueden estar en la superficie de nuestras propias células cuando están infectadas por el virus. Al igual que el ARN del virus puede estar dentro del propio virus o dentro de nuestras propias células infectadas por el virus. Y por otra parte tenemos aquí en rojo los anticuerpos, que son las defensas que el organismo crea frente al virus. Y además, como ustedes muchos ya me han comentado, saben que están diferenciadas en IgM e IgE. IgM serían los anticuerpos o defensas recientes y las IgE las defensas a largo plazo. ¿Qué técnicas diagnósticas tenemos que nos puedan ayudar a detectar o bien el ARN, o bien los antígenos, o bien los anticuerpos, y a través de eso diagnosticar el COVID? Pues tenemos, por una parte, la PCR, que va orientada específicamente al material genético, en este caso el ARN del virus. Tenemos el test de diagnóstico rápido de antígenos, que va a detectar las proteínas que están en la superficie del virus o en la superficie de la célula infectada. Y tenemos luego el test rápido serológico, que va a detectar los anticuerpos, que serían la respuesta, las defensas que nuestro organismo crea frente a este virus o las células infectadas por este virus. Para ponerlo, me he permitido poner un ejemplo un poco gráfico, pero que además puede ayudar a entenderlo. Imaginemos que mediante las mismas técnicas que les he explicado, queremos detectar la tumba del apóstol Santiago. La tumba del apóstol Santiago sería el ARN, la base. Hacemos una PCR en Lugo, y por más PCR que hagamos en Lugo, nos va a salir negativa, porque no vamos a encontrar en Lugo la tumba del apóstol Santiago. Pero si hacemos la PCR en Santiago de Compostela, la PCR nos va a salir positiva porque, por pequeña que sea, por escondida que esté, la PCR acabará encontrando la tumba del apóstol Santiago. Tenemos otra técnica, que es el test de antígeno rápido. El test de antígeno rápido, como si recuerdan, busca la proteína de fuera, pero no les sirve una pequeña cantidad. Necesita una cantidad muy importante y ya muy configurada. En este caso, podríamos hacer una similitud. Los antígenos vendrían a ser la fachada de la catedral. Si uno detecta la fachada de la catedral, es evidente que está ante la tumba de Santiago, con lo cual podemos hacer el diagnóstico, pero tenemos que detectar la fachada. No nos sirve la escalinata solo, no nos sirve una ventana o una parte de las torres. Tenemos que encontrar la fachada, con lo cual, fantástico, si el test nos sale positivo, es evidente, ya tenemos el diagnóstico. Test negativo quiere decir que no hemos encontrado la fachada, porque aún no le hemos dado tiempo al virus a que cree esa proteína en la superficie por fuera. Quizás entonces, según las necesidades, se tendrá que hacer PCR o no. Y por último tenemos la respuesta del organismo. ¿Qué respuesta origina la presencia de la tumba del apóstol? Pues los peregrinos. Los peregrinos vendrían a ser los anticuerpos, la respuesta que hay frente a la presencia, en este caso, del
del santo. Pero claro, hay dos tipos de peregrinos. No es lo mismo el peregrino que acaba de llegar a Santiago de Compostela y que cuando llega con los pies cansados, algunos con ampollas, con las botas sucias y una gran emoción por estar frente a la catedral y frente a la tumba. Estas serían las IgMs, las defensas recientes. ¿Qué tenemos después? Las IgGs, los anticuerpos crónicos, los anticuerpos ya tardanos. Cuando uno es peregrino, cuando uno llega a Santiago, es peregrino toda la vida, pero ya no es lo mismo el peregrino que acaba de llegar que el peregrino que ha vuelto a su casa, que tiene ya sus botas ya perfectamente recuperadas y sus pies también perfectamente recuperados, que puede volver en cualquier momento a Santiago, pero cuando vuelva, volverá con la experiencia del primer viaje y hará que ese segundo viaje no sea el mismo. Estas son las defensas crónicas, las IgG que hacemos una vez el virus ya ha estado en contacto con nosotros. Esto es aplicable a la evolución de la enfermedad. ¿Qué tenemos? Por una parte, la PCR. La PCR nos detecta desde casi el día cero la presencia del virus, con un pico muy importante, sobre todo en la época de síntomas, pero también antes y después. Estas serían las defensas agudas, las IgGs, los peregrinos que acaban de llegar. Sobre todo, son muy indicativos de que estamos también en un proceso muy activo. Y estas serían las defensas crónicas, las IgGs, que nos indican que hemos estado en contacto con el virus, pero ya hace unos días incluso estamos en fase resolutiva. En la fase sintomática, en la fase en la que tenemos síntomas, es donde son más floridos los antígenos y el test de antígeno rápido nos puede ser de ayuda para diagnosticar la enfermedad. ¿Qué pasa respecto al test de antígeno rápido? Que un paciente que está en esta fase, que hoy es sábado, se encuentra bien, pero quizás mañana, domingo o el lunes empezará a tener síntomas, con mucha probabilidad, no estamos hablando de certeza 0%, 100%, sino con mucha probabilidad, aquí ya el test rápido de antígenos nos puede dar información de la presencia del virus, también al final del proceso, pero sobre todo nos interesa en este punto. Hay estudios al respecto, pero aún no hay resultados publicados, pero es en esto en lo que nos hemos basado para hacer el test. Uno puede decir, ¿y por qué no hemos hecho PCR? Porque realmente la PCR es la que nos da la información casi absoluta, del 0% no hay virus, 100% sí que lo hay. Pues, a ver, bueno, primero continúo y luego respondo a esta pregunta para explicar similitudes y diferencias entre PCR y test de antígenos. La PCR, como ustedes saben, muestra hasta en este momento a nivel nasofaríngeo, en estudio ya y pronto también la PCR en saliva, pero de momento aún estamos en esta fase. Esta es una figura para que vean cómo se interpretan los resultados en nuestro laboratorio con las tecnologías que disponemos. Esta es otra imagen de la misma curva, pero más simplificada. Fíjense, este es el control que detecta genes humanos, nos está diciendo que la muestra es buena, y aquí tenemos las curvas por encima del control donde detecta 2 genes del virus. Nos está diciendo que este paciente es positivo. Este es el test de antígenos, también la toma de muestras, es a nivel nasofaríngeo, es lo que hemos estado haciendo estos días. Cada uno de ustedes ha tenido que pasar por el proceso de ver cómo el palillo entraba por la nariz hasta llegar justo aquí a la pared posterior. El test de antígeno detecta un control que nos dice que la muestra es buena, que es correcta, y si fuera positivo, igual que un test de embarazo, sería muy similar, nos dice que hay presencia del virus. Luego está el test serológico para diagnóstico rápido, sobre todo también para detectar IgMs y IgGs. En el test de diagnóstico rápido, la muestra es a través de un pequeño pinchazo en el dedo, se extrae unas gotas de sangre, se introducen aquí las gotas de sangre y aquí el buffer para hacer toda la reacción y, en este caso, es un caso negativo. Sabemos que es correcto porque el control es positivo y es negativo para IgG y negativo para IgM. Luego, ahora sí, ¿por qué una y por qué no otra? ¿Por qué en vez de hacer test de antígenos no se ha hecho todo el mundo PCR? Pues porque la tecnología es totalmente diferente. Estos son algunos de los ítems que en el laboratorio valoramos cuando tenemos que realizar un estudio de diagnóstico. Por una parte, valoramos el índice de riesgo de rebrote en el territorio. Tamaño de la población estudio. Aquí se ha hecho un muestreo a 30 pacientes, pero a veces hay que hacer el muestreo a 750. Aquí, pues bueno, más o menos solo una unidad de diagnóstico ha podido realizarlo. Cuando son 750, pues igual son 2 días y 5 unidades de diagnóstico. No es lo mismo. Disponibilidad de las pruebas diagnósticas. Hubiera sido ideal que a todos ustedes, en vez de un test de antígeno, les hubiéramos realizado una PCR rápida de 4 horas.
Todos ustedes hubieran venido, yo les tomo la muestra, hacemos la PCR de 4 horas, mientras tanto ustedes en su habitación, y una vez les digo que el diagnóstico es negativo, ustedes pueden salir incluso sin mascarilla porque saben que no tienen el virus. ¿Cuál es el problema? Que el laboratorio está en Tarragona, no lo tengo aquí. Y una PCR pide toda una infraestructura para poderla realizar muy compleja. En cambio, si por ejemplo el foro hubiera sido cerca de Tarragona, se podría haber planteado esta posibilidad. O plantearse la posibilidad que ante un test de anticuerpos positivos, aquel que tenga el test de anticuerpos positivos, que se le realiza la PCR para quedar más tranquilos. Cada situación es un mundo. Evidentemente, la fiabilidad de las pruebas diagnósticas disponibles, la sensibilidad y la especificidad. Sensibilidad y especificidad en medicina significan la probabilidad de que estando enfermo el test dé positivo y la probabilidad de que estando sano el test dé negativo. Los testos que se tienen que utilizar tienen que tener sensibilidades y especificidades superiores al 90%, que son las que te dan fiabilidad. El test de antígeno, por ejemplo, al principio de la pandemia se descartó porque tenía una sensibilidad del 50%. Eso en términos de medicina es lo mismo que tirar una moneda al aire. 50%, es decir, si sale cara positivo, si sale cruz negativo. Tenemos que superar como mínimo ese 90%. Hay que tener en cuenta también el plazo de tiempo de actuación desde la aceptación de la propuesta al comienzo del estudio. Por ejemplo, nuestro laboratorio, entre sus diferentes inquietudes, pues también va a colaborar en marzo patrocinando un evento deportivo en este caso. Nosotros nos hemos comprometido a colaborar con ellos, pero no les hemos dicho qué es lo que vamos a hacer, porque de aquí a marzo las técnicas diagnósticas habrán cambiado totalmente. El test de antígeno hace un mes y medio aún no estaba tan concreto y tan formalizado y tan en fase de conocimiento como el que tenemos ahora. La PCR a 4 horas flu aún no estaba constituida. De aquí a marzo seguramente habrán otras técnicas diagnósticas y lo prudente es, como aproximadamente un mes antes, con la tecnología que tenemos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Igualmente que el plazo de tiempo de actuación, el plazo de tiempo de realización del estudio. Por ejemplo, todos ustedes, igual que los viajeros, se podrían haber hecho una PCR, como los viajeros que tienen que viajar en avión, con un plazo de 48 o 72 horas, venir aquí con su informe de PCR y aquí se acaba todo. O venir aquí, hacer un test de antígeno y en 20 minutos tener el diagnóstico. Es también tener en cuenta qué es lo que queremos o qué es lo que podemos. Y por último, la disponibilidad de instalaciones. Una unidad de diagnóstico, como mínimo, necesita un mínimo local cerrado con una mesa donde puedas o bien hacer el pinchazo al paciente o bien tomarle la muestra nasofaríngea. Con todas estas variables se decide, se diseña, o al menos en el laboratorio, diseñamos qué proyecto o qué proceso es el más adecuado. No solo para eventos culturales o eventos deportivos en los cuales actuamos más bien como patrocinadores, sino a nivel de empresas, a nivel de seguridad, a nivel de diagnóstico de comunidad, etcétera. Por poner un ejemplo, estas fotos son de septiembre, donde participamos como patrocinadores de un campeonato internacional en el club de tenis. Para muestra un botón, la colaboración que hemos estado realizando ahora en el Foro de Territorios y Patrimonio. Y por poner otro ejemplo hipotético, por ejemplo, hubo un poco de polémica, sobre todo al principio de la pandemia, porque en Inglaterra se prohibieron los conciertos corales porque decían que era un foco de infección, mientras que estaba permitido hacer una barbacoa, estaba permitido ir al pub y estaban permitidas otras actividades no culturales que podían ser tanto o más infecciosas sin haberse demostrado que cantar en un grupo coral o un concierto coral pudiera ser infeccioso. Haciendo un guiño también a mi tierra, ahí en el sur de Tarragona tenemos el Festival de Música Sacra, que también este año tuvo que aplazarse. Este es el cartel del año pasado, en el que se realizan diferentes conciertos y entre uno de ellos, el más importante, es un concierto coral en el que 3 de las más prestigiosas corales de la provincia se unen para formar un macroconcierto. Una posible aplicación, por ejemplo, hubiera sido para los componentes del grupo musical, para los cantantes, una realización de test rápido durante 2 horas antes de los ensayos finales, por ejemplo, y del concierto con una disposición adecuada y estudiada de los participantes. Y ya está, nada más a comentarles. Muchas gracias por su atención y si les puedo aclarar alguna duda.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta muy concreta, pero me comentaban de una comunidad autónoma de España que estaban pensando el año que viene, a ver si tiene sentido para usted, hacerle un control, lo que pasa es que no supieron decir cuál, al público antes de entrar a un evento y al salir de cara al año que viene, para tratar de garantizar que los promotores tengan cierta seguridad, aunque no sea toda, de poder trabajar como aforos más grandes. Gracias. Posible es todo, pero lo complejo ya no es la disponibilidad de las técnicas de diagnóstico, ya tenemos algunas herramientas, sino la organización. Por ejemplo, nosotros ahora estamos, porque se han ido cerrando, pero estamos pendientes de la apertura de PortAventura. Cuando PortAventura en nuestra zona abra, tenemos una propuesta de testeo de 750 trabajadores. 750, son 2 días, 5 unidades de diagnóstico. 2 personas son, yendo muy rápido y sin tanto comentario y sin tranquilizar tanto al paciente y más a saco, por entendernos, pueden ser 3-4 minutos, 5 minutos, 750 personas, usted mismo en un concierto. Yo creo que para los eventos culturales, mi humilde opinión es que para lo que es el público, lo que va a prevalecer son las medidas de seguridad, distanciamiento, mascarilla, etcétera, etcétera. Las pruebas de diagnóstico solo en aquellos casos en que el número es reducido y que se puedan realizar. Para un evento de 1000 personas, yo le digo, yo no lo veo. En estos momentos, no sé qué pasará el año que viene. Es que también, con la tecnología que tenemos ahora y aquí, otra cosa es que tendremos de aquí 3 meses, de aquí 4, de aquí 5. Lluís, yo creo que sí que se ha hecho en Alemania, en un concierto en Leipzig, con 1.500 personas, pero son difíciles de organizar. Ya, y luego, pero bueno, que se hizo la prueba y se estudió además cómo eran las condiciones en un espacio cerrado, ¿no? Y donde se demostró que lo más importante era también mantener unas condiciones de ventilación y de separación interpersonal. Sí, y eran 1.500 personas. No solo es hacer el test y decirle a alguien, a mi entender, tranquilo, eres positivo, tranquilo, eres negativo, porque tiene que haber un mínimo registro. No lo puedes hacer a la babalá y dar un solo... Por ejemplo, aquí hemos dado un informe verbal, pero todos ustedes tienen un informe por escrito y todo está registrado. Todos los informes en este momento, negativos y positivos, se tienen que registrar, se tienen que, a cada comunidad, al centro epidemiológico, informarlos. Si tenemos un caso positivo, hay que controlarlo, hay que localizarlo enseguida. No es solo... Vamos a hacer pon aquí el dedo, te vamos testando y tranquilo, ve entrando que si eres... Es toda una infraestructura detrás. Un caso positivo no lo podemos... ¿Cómo lo localizas? Ante una 1000 y pico. Tienes que tener una infraestructura muy buena. No lo puedes dejar a la... Es decir, sí, pero hay más cosas detrás de ellas, creo yo, es mi opinión. Y al final acabamos en que para el público lo más efectivo, para estas cantidades sobre todo, el distanciamiento, las medidas de seguridad. No, en cambio, para los participantes, que sí que permite no es la panacea, pero sí tienes una herramienta más para ponerle palos a las ruedas al virus. Sí, por favor. Mi pregunta es sobre los rodajes de spots, de series, etcétera, porque claro, un spot, pues le haces una prueba rápida como lo que nos hemos hecho nosotros antes de empezar, muy bien, pero en los rodajes, ¿cómo están haciendo? ¿Conoces un poco cómo están funcionando? ¿Se hace todos los días una prueba? Es que... Tanta experiencia no tengo, o sea, mi experiencia se limita a los casos que os he explicado. ¿Cómo lo haría? Deberíamos diseñarlo evaluando todas las medidas, cuánta gente, en qué contexto, cuántos días, etcétera. Sobre todo me preocupa el tema de... Lo digo porque cada caso es un mundo y cada proyecto es uno. Por ejemplo, en el campeonato del club de tenis, la actitud que tuvimos o el diseño que hicimos fue uno y aquí, en cambio, ha sido otro. Porque en los rodajes, igual en un evento como este, pues tenemos distancia y luego cuando ya nos apartamos nos ponemos la mascarilla otra vez. Pero en los rodajes, como todavía se vive en el mundo pre-coronavirus, pues todavía seguimos haciendo, en la mayoría de los publicistas, por ejemplo, seguimos haciendo anuncios sin mascarillas, ¿no? Algo que está cambiando ahora. Pero por lo pronto los actores van sin mascarillas. Entonces, claro, aquí se hace fundamental
que se hagan estos test a diario, ¿vale? Pero con una fiabilidad altísima, porque si no es un peligro para todos. Con una fiabilidad altísima, pero os digo, hay unas limitaciones. La más fiable sería la PCR. Y no es viable, creo yo, hacer una PCR cada día, o sí, depende del presupuesto que tenga la producción. Cuidado, igual sí, una PCR rápida, todo depende. Igual para el presupuesto de una producción es ridícula. Pues igual una PCR, a los futbolistas se les está haciendo una PCR cada semana. ¿Pero y los días entre semana y semana? Está la responsabilidad de cada individuo. No olvidemos que la protección empieza por cada uno. Luego están las medidas de soporte que nos puedan ofrecer, pero la principal medida de seguridad empieza por cada uno. Hola. Bueno, yo lo que quería es un poco conocer tu opinión sobre, por un lado, estamos hablando un poco de que la vacuna ahora parece que va a ser lo que nos va a salvar un poco de esto. Yo creo que no va a ser en este corto plazo, sino un plazo un poco más largo. Por lo cual, sobre todo desde los eventos, yo estoy más pendiente de la evolución de las PCRs y de los antígenos que de la propia vacuna, porque creo que va a impactar más directamente sobre lo que yo vaya a hacer en los próximos 6 meses. Entonces, en tu opinión, ¿crees que evolucionarán los test de una forma en la que, o bien un poco el test que acabamos de hacer llegue a tener una fiabilidad como una PCR, o que la PCR están evolucionando, sea capaz de hacerse en el tiempo que nosotros la hicimos aquí? Es decir, porque yo creo que eso es el futuro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estamos al día de nuevas tecnologías y, créanme, es apasionante pero estresante en el laboratorio estar constantemente actualizado. Hace un mes implantamos una nueva técnica de PCR y en 2 semanas va a quedar obsoleta ante una nueva técnica de PCR mejor, más precisa, más rápida, etcétera. Sí, seguramente sí. Uno de los test rápidos que les he comentado, por ejemplo, el test rápido de antígenos dual entre SARS-CoV-2 y gripe estacional, A y B, es de rabiosa novedad. Es reciente. Sí, seguro. ¿Cuál? No lo sé. Pero sí, porque mi experiencia en estos últimos 6 meses es que cuando empezamos al principio de la pandemia, las técnicas diagnósticas eran unas. Evidentemente, PCR, test de antígeno. Por ejemplo, el test de antígeno no tenía ningún valor al principio de la pandemia. No tenía, o tenía un valor escasísimo. Y ahora no. Y ahora ya no. O sea, sí. No me pregunta exactamente cuál, pero sí. Sí, en vista la experiencia que hemos recogido durante los últimos meses. La última pregunta, evidentemente, el tema interesa y mucho. Quería saber si en algún momento se contempla o cree que se pueda llegar a contemplar que un resultado de un test de inmunidad sirva para poder acceder a un evento sin necesidad de tener que hacerse antígenos o PCR. Perdón, no lo he escuchado bien. ¿Puedes repetir? Si en algún momento cree que se puede llegar a contemplar que un resultado de un test de inmunidad pueda servir para acceder a un evento sin necesidad de tener que hacerse un PCR o un test de antígenos. Podría. Volvemos a lo mismo. Cada evento es un mundo, hay que ver qué disponibilidad hay y qué es lo que hay, y la posibilidad. Podría. Nunca va a ser, en este momento, un test de anticuerpo es la información más indirecta, porque no nos está hablando de la presencia del virus, sino de la respuesta específica de nuestro organismo frente al virus. Pero es un indicativo. Si los participantes en el evento, por ejemplo, tienen la IgM, la de los peregrinos que acaban de llegar a la catedral, te está diciendo que está pasando en el proceso activo. Pero cuidado, hay pacientes que tienen la IgM solo durante una semana y hay pacientes que los pueden llegar a tener hasta 3 semanas y ya no son infectivos. O hay un periodo de ventana en el que coexiste la IgM con la IgG y el paciente ya no es infectivo. Es mucho más complejo. Los test de diagnóstico rápido serán de ayuda, pero ahora en este momento, vuelvo a decir, no son la panacea. Pero orientan mucho. Por ejemplo, en el evento anterior que les comenté, todos aquellos que tuvieron un test de diagnóstico serológico positivo fueron seleccionados y se les hizo una PCR y fue negativa. Hay que decir que eran IgGs positivos, no IgMs. Sería una solución. Cada evento es un mundo. No es lo mismo un evento con 100 participantes que con 3.000, por ejemplo. Y cada solución, bueno,
puede ser la más adecuada o no. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Es una frase un poco pesimista, pero realista, y hay que a veces decidir por qué opción es la más adecuada, aunque quizás no sea la mejor, pero es la efectuable, la que se puede ejecutar. No sé si respondo a su pregunta. Espero haber sido de ayuda.